Eclesia. Bienvenido o bienvenida a Señal de Fe. Este es un lugar sin etiquetas, sin paredes, sin necesidad de levantar la mano o vestir de cierta manera. Aquí caben tus preguntas, tus dudas, tus silencios y también tus gritos. Caben los años que llevas en la fe y los que todavía no saben si creen. Porque esto no es un sermón, sino una conversación. Soy Luis Fernando y esto es el primer episodio. Como es la primera vez que nos encontramos, quiero contarte brevemente qué vas a encontrar en cada programa. Piensa en esto como una especie de mapa para que sepas por dónde vamos a caminar juntos. Cada episodio tendrá un versículo de la semana breve y uno solo. No vamos a abrumarte con capítulos enteros. También tendremos una pregunta sincera, de esas que a veces no nos atrevemos a hacer en voz alta. Después escucharemos o contaremos una historia real de alguien que encontró la fe o que la redescubrió a través de internet. Porque Dios también se mueve entre pantallas. Luego nos vamos a sumergir en un tema central. Uno solo, pero lo vamos a mirar desde muchos ángulos: bíblico, emocional, práctico, relacional e incluso histórico. Ese es el corazón del programa. Y hoy lo he preparado con especial cuidado para que puedas sentarte, relajarte y escuchar sin prisa. También habrá un momento para responder preguntas que la cultura nos lanza. Preguntas que parecen seculares, pero que tienen una respuesta hermosa desde el cristianismo. Y cerraremos con una recomendación artística cristiana, porque la fe también se expresa con belleza. Dicho esto, respiremos hondo, dejemos por un momento el ruido afuera y empecemos. Versículo de la semana. El versículo de esta semana no es largo, pero tiene el peso de una roca. Proverbios 14, versículo 15. Lo digo en una traducción que suena a conversación, como lo es la Nueva Traducción Viviente. Dice así: solo el ingenuo cree que todo lo que le dicen. El prudente reflexiona antes de cada paso. Voy a leerlo otra vez y más despacio. Solo el ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente reflexiona antes de cada paso. Este versículo va a ser como un faro pequeño durante todo el episodio, porque hoy vamos a hablar de algo que a veces duele, pero que también libera. Vamos a hablar de creer, pero no por tradición, sino por convicción. No se trata de despreciar lo que nos enseñaron, se trata de honrarlo lo suficiente como para examinarlo con calma. Este versículo queda flotando en el aire. Ahora pasamos a la pregunta sincera. Preguntas sin rodeos. La pregunta de hoy me la han hecho decenas de veces en conversaciones de café, mensajes directos, en grupos de jóvenes y también en reuniones de adultos. La pregunta suena más o menos así: ¿está mal si tengo dudas sobre lo que me enseñaron en la iglesia desde niño? O a veces la dicen de otra forma: ¿soy menos cristiano si no estoy de acuerdo en todo con mis padres o con mi pastor? Alto, hay una versión aún más silenciosa, esa que casi nunca se dice en voz alta. ¿Puedo creer en Jesús sin tener que tragarme todo el paquete que me dieron? Vamos a responder con calma. No está mal tener dudas. No está mal preguntar, no está mal decir: esto que me enseñaron hoy no me hace sentido. De hecho, la Biblia está llena de personas que preguntaron. Jeremías le preguntó a Dios por qué le iba mal siendo fiel, Job preguntó hasta el cansancio, y María, la madre de Jesús, preguntó: ¿cómo será esto? Y Jesús nunca castigó una pregunta hecha con corazón sincero. El problema no es preguntar. El problema es callar la duda y actuar como si no existiera, porque cuando callamos la duda, ella no desaparece, se entierra, y lo enterrado siempre termina pudriéndose por dentro. Tener una fe prestada, una fe que solo vive porque alguien más lo alimenta, es una fe frágil. Se rompe con la primera tormenta. En cambio, una fe que ha sido cuestionada, examinada,
llorada y finalmente abrazada por decisión propia, esa fe puede con todo. Así que si hoy tienes dudas, no te asustes, no las escondas, más bien siéntate con ellas, hazles una pregunta a ellas. Duda, ¿qué vienes a enseñarme? Porque a veces Dios se esconde justo detrás de nuestras preguntas más incómodas. Este es un espacio seguro para eso. No vas a ser juzgado por dudar. Solo te voy a pedir una cosa, que no te quedes en la duda. Que la recorras, que la camines y que al final elijas creer, pero por ti mismo. Pasamos ahora a una historia real, una que ocurrió en internet como ocurren tantas cosas importantes hoy. Un clic hacia la fe. Este segmento se llama Un clic hacia la fe y en cada episodio traeremos una historia real de alguien cuya vida cambió porque encontró a Dios o porque Dios lo encontró a él, a través de una pantalla. Hoy quiero contarte la historia de Carlos. No usamos su apellido por respeto, pero su testimonio es público en un foro cristiano de habla hispana. Carlos creció en un hogar cristiano. Su madre lo llevaba a la iglesia desde los 5 años, aprendió los versículos, canciones y oraciones. Pero cuando entró a la universidad algo empezó a crujir. Él mismo lo cuenta así. Sabía todo sobre Dios, pero no sentía nada. Orar era repetir frases. La Biblia era un libro bonito que me sabía de memoria, pero que no me decía nada nuevo. Durante años, Carlos siguió yendo a la iglesia por costumbre y no por fe. Hasta que una noche, sin poder dormir, abrió YouTube sin esperar nada. El algoritmo les sugirió un video corto de esos de menos de 10 minutos. El título era ¿Y si tu fe no es tuya? Él dice que casi lo ignora, pero algo le hizo clic. En el video, un joven con una voz muy calmada decía algo que Carlos nunca había experimentado en el púlpito. Puedes honrar a tus padres sin creer exactamente lo mismo que ellos. Puedes amar a tu iglesia y a la vez preguntarte si lo que te enseñan viene de la Biblia o solo de la tradición. Carlos se quedó helado. Vio el video 2 veces, luego 3, y esa noche por primera vez en años no oró con frases repetidas. Dijo algo simple pero real. Dios, no sé si creo, pero quiero creer. Ayúdame con mi poca fe. A partir de ahí empezó a buscar. No dejó su iglesia, pero comenzó a leer la Biblia por sí mismo, sin los comentarios de nadie. Escuchó podcasts, vio videos de teólogos de distintas tradiciones, se permitió dudar sin miedo. 6 meses después, en otro video de YouTube, esta vez un testimonio de un ex-ateo, Carlos lloró. No lloró de tristeza, lloró porque por primera vez sintió que creía. No porque su mamá le hubiera enseñado, sino porque él mismo había elegido a Jesús. Hoy Carlos lidera un grupo de estudios en su ciudad y cada vez que alguien dice dudo, él responde bienvenido, yo también dudé. Y fue ahí donde encontré una fe real. Esa es la magia del internet. Un clic, un video o una frase. Y de pronto, algo que estaba dormido despierta. Si tú también encontraste la fe o la recuperaste a través de una pantalla, escríbeme. Tu historia podría estar en el próximo episodio. Ahora sí, vamos al corazón de hoy. Un tema amplio, profundo, y lo vamos a caminar despacio. Tema semanal. El tema de hoy tiene 2 caras. Una, la fe que recibimos, y otra, la fe que construimos. Vamos a llamar a la primera fe heredada, que no es mala, de hecho es un regalo. La fe heredada es esa que recibes cuando eres pequeño, cuando alguien te toma de la mano y te enseña a inclinar la cabeza antes de comer, a cerrar los ojos antes de dormir, o a decir Jesús te ama sin entender del todo qué significa eso. La fe heredada es como una semilla que otros plantaron en tu tierra. Es hermosa y es un acto de amor. Los padres, abuelos, pastores, los maestros de la escuela dominical, todos ellos quisieron darte lo mejor y eso merece respeto. Pero hay algo importante que debemos decir con ternura, pero también con claridad. Una semilla plantada por otro,
por más buena que sea, no crece sola. Necesita que alguien la riegue, y ese alguien con el tiempo eres tú. Porque la fe se parece mucho al amor. Nadie se enamora para siempre, solo que sus padres le dijeron esto es amor. Uno tiene que vivirlo, sentirlo, equivocarse, aprender y elegir, y con Dios pasa igual. Llega un momento en la vida, a veces en la adolescencia, a veces a los 30 o a veces después de una pérdida, a veces en medio de una noche sin sueño, en que uno se mira al espejo y se pregunta, ¿esto que creo, lo creo yo de verdad o solo lo repito? Esa pregunta no es una crisis, es una invitación. Vamos a profundizar, vamos a desgranar este tema como quien pela una cebolla, capa por capa y con paciencia. Primera capa, ¿de dónde viene mi fe? Cuando nacemos no elegimos nada. No elegimos nuestro país, nuestro idioma, nuestra familia ni nuestra religión. Todo eso nos es dado. Y durante los primeros años eso está bien. Un niño no puede decidir en qué creer. Un niño necesita que le enseñen. Pero llegada la juventud y más aún la edad adulta ocurre algo natural. Empezamos a cuestionar. El psicólogo llama a esto diferenciación. La Biblia lo llama dar razón de tu fe. El problema no es cuestionar. El problema es que muchas iglesias y muchas familias enseñaron a temer a las preguntas. Nos hicieron sentir que preguntar era pecado, que dudar era falta de fe y que pedir explicaciones era soberbia. Y eso, escúchame bien, eso no viene de Jesús. Jesús respondió preguntas todo el tiempo. A veces con parábolas, a veces con silencio, a veces con preguntas más profundas, pero nunca dijo, no preguntes nunca. Así que la primera capa es reconocer de dónde viene tu fe. Viene en parte de tu historia y eso no es malo, pero no puede quedarse solo ahí. Segunda capa, el peligro de la fe prestada. Déjame contarte una imagen. Imagina que usas siempre la ropa de tu hermano mayor. Te queda grande o pequeña, pero es lo que hay. Un día te invitan a una fiesta importante y tienes que vestirte con lo que él dejó. Te miras al espejo y no te reconoces. No es tu estilo, no es tu talla y definitivamente no eres tú. La fe prestada es así. No te queda. Puedes usarla por fuera, pero por dentro te aprieta o te queda floja. La fe prestada es frágil porque no resiste el examen. Cuando llega una duda fuerte, como una enfermedad, una muerte o una injusticia, la fe prestada se derrumba, porque no tiene raíces propias. Y lo más triste no es que se derrumbe. Lo más triste es que mucha gente al ver caer su fe prestada cree que Dios no existe, cuando en realidad lo que no existía era una fe con sustancia propia. La fe prestada también es peligrosa porque te hace vivir con miedo. Miedo a nuestra altura, miedo a que los demás descubran que no sientes lo que deberías sentir, miedo a confesar que tienes preguntas. Ese miedo no es del Espíritu Santo. El Espíritu da libertad, no terror escénico. Tercera capa, ¿cómo se construye una fe propia? Construir una fe propia no es fácil, no te voy a mentir. Requiere tiempo, valor y honestidad, pero es posible y es hermoso. Aquí te dejo algunas pistas. No como pasos mágicos, sino como caminos que otros han recorrido. Primero, date permiso para dudar. No reprimas tus preguntas, escríbelas, diles en voz alta: Dios, no entiendo por qué pasó esto. Dios, la Biblia tiene partes que me incomodan. Dios, a veces no siento nada cuando canto en la iglesia. Eso no es blasfemia, sino sinceridad. Y Dios prefiere un corazón sincero y enojado a un corazón falso y sonriente. En segundo lugar, lee la Biblia por ti mismo. No te quedes con lo que otros dicen. Ábrela. Empieza por el Evangelio de Marcos, que es breve y directo. Lee sin presión. Subraya lo que te hace sentido y también subraya lo que no entiendes. Una fe propia se alimenta de la Escritura y no de los rumores sobre la Escritura. El tercero es: encuentra tus propias razones para creer. No copies las razones de tu pastor o de tu madre. Pregúntate: ¿por qué yo sigo aquí? ¿Qué he visto en mi vida que me inclina a pensar que Dios es bueno?
Tal vez fue un amanecer, un abrazo inesperado o una oración respondida de forma extraña. Esas son tus razones y nadie puede quitártelas. El cuarto es habla con personas que piensan diferente. No te encierres en una burbuja. Escucha a un cristiano de otra denominación, escucha con respeto a un ateo, lee un libro de un autor que no comulga con todo lo que crees. ¿Por qué? Porque la fe propia no teme al contraste. La fe prestada sí. La fe prestada necesita que todos digan amén. La fe propia puede escuchar una opinión contraria y decir, interesante, déjame pensar en eso. El quinto es permítete cambiar de opinión. Sí, esté bien. Está bien cambiar de opinión en asuntos que no son centrales. Puedes cambiar de opinión sobre la música de la iglesia, sobre el estilo de predicación, sobre ciertas doctrinas secundarias. Eso no te hace débil, te hace humano y te hace honesto. La fe propia es viva, no es una estatua de piedra. La sexta recomendación es encontrar una comunidad donde quepan tus preguntas. No necesitas una iglesia perfecta, eso no existe, pero necesitas al menos una persona, 2 o 3 con quien puedas ser real, donde puedas decir hoy no siento nada y no te juzguen, donde puedas decir tengo dudas y no intenten taparte la boca con un versículo sacado de contexto. Una comunidad así es un tesoro, búscala. Si no la encuentras, ora por ella y tal vez Dios te use a ti para comenzar. La cuarta etapa es el ejemplo bíblico de una fe propia. La Biblia está llena de ejemplos de personas que pasaron de una fe heredada a una fe propia. Moisés creció en una corte egipcia con dioses falsos, pero un día en el desierto, frente a una zarza que ardía sin consumirse, tuvo su propio encuentro, y a partir de ahí, su fe ya no fue la de su madre biológica ni la de la hija del faraón, fue suya. David, el más joven de sus hermanos, en la casa de su padre tal vez lo veían como el pequeño y el que solo podía servir para cuidar a las ovejas, pero cuando enfrentó a Goliat no usó la armadura de Saúl, le quedaba grande, usó su honda y sus piedras. Esa es la imagen perfecta de la fe propia. No usas la armadura de otro, usas lo que Dios te dio a ti. Pedro, por otra parte, un pescador que dejó sus redes, pero no porque su hermano Andrés se lo dijo. Lo dejó porque Jesús lo miró, y esa mirada cambió todo. Más tarde Pedro negaría a Jesús, pero volvió, y esa vuelta fue suya y no prestada. Todos ellos tuvieron un momento de transición. Todos tuvieron que soltar algo y todos tuvieron que enfrentar el miedo al que dirán, pero todos ganaron algo más grande. Una fe que no se doblega. La quinta capa es qué hacer si hoy sientes que tu fe es prestada. Si mientras escuchas esto algo dentro de ti está incómodo, si sientes que te he descrito a ti, quiero que sepas algo. No estás solo. Muchos estamos en este proceso y no hay vergüenza en empezar tarde. Aquí te voy a dejar 3 cosas concretas que puedes hacer esta semana. La primera es escribir una carta a Dios. No una carta bonita, sino una sincera. Dile, no sé si creo por mí mismo o por otros. Ayúdame a saberlo. Y si mi fe es prestada, dame el valor para construir la mía. Guarda esta carta y léela dentro de un mes. El segundo es hablar con una persona de confianza, pero no con cualquiera. Con alguien que sepas que no te va a juzgar. Dile, estoy revisando mi fe, no quiero fingir más. ¿Podrías acompañarme en esto? A veces, solo el hecho de decirlo en voz alta ya alivia la mitad del peso. Tercero es hacer una pausa semanal. 1 hora a la semana, sin prisa, apaga el teléfono, siéntate con una Biblia, un cuaderno y nada más. Lee un salmo, escribe lo que sientes y pregúntate, ¿qué es lo que creo realmente? No necesitas respuestas inmediatas, solo presencia. La sexta capa es no confundir fe propia con soledad. Este es un riesgo importante. Cuando uno empieza a construir una fe propia puede sentirse solo. A veces la familia o la iglesia no lo entienden. A veces te miran raro. A veces te dicen que te estás alejando y eso duele. Pero no confundas el camino con la meta.
Construir una fe propia no significa alejarte de Dios, significa acercarte a Él sin intermediarios humanos que controlen tu relación. Y aquí es donde viene lo hermoso. Una fe propia no te aísla, te conecta con otros que también están buscando, te conecta con Jesús de una forma más real, te conecta con la Biblia como un libro vivo, no como un manual de instrucciones aburrido. La fe propia no es un camino solitario, es un camino más honesto y la honestidad atrae a otros corazones honestos. Nuestra séptima capa es el papel de la iglesia en la fe propia. La pregunta de si la iglesia es útil se responde con un sí, bastante útil, pero no puede hacer todo por ti. La iglesia sería como un gimnasio. En el gimnasio hay pesas, máquinas y entrenadores, pero el que tiene que levantar el peso eres tú. Nadie puede hacer las flexiones por ti. La iglesia te enseña, te anima, te corrige con amor y te da sacramentos o ritos. Te recuerda quién es Dios, pero el acto de creer, el acto de confiar, el acto de decidir Jesús es mi Señor, eso es intransferible. Una buena iglesia no te asusta con preguntas, te da herramientas para responderlas. Una buena iglesia no te pide que apagues tu cerebro, te pide que ames a Dios con toda tu mente también. Si tu iglesia hoy te exige creer sin pensar, tal vez sea momento de preguntarte si ese espacio sigue siendo sano para ti. No con rebeldía, pero sí con discernimiento. Nuestra octava capa es el ejemplo de Jesús para una fe propia. Jesús mismo vivió una fe propia, no la heredó de José, la construyó en el desierto, en la oración y en la escritura. Cuando tuvo hambre, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús no entró en el juego. Respondió con la escritura, pero no como un loro. La vivía. Cuando los religiosos lo presionaban, no repetía lo que otros decían. Decía: ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo. Eso es fe propia. No para contradecir por gusto, sino para profundizar. Jesús oraba solo, pasaba noches enteras a solas con el Padre. ¿Esto por qué? Porque necesitaba que su comunión no dependiera de las multitudes. Él también necesitó hacer su propia relación. Si el Hijo de Dios necesitó ese tiempo a solas, cuanto más nosotros. La novena capa responde a qué ganamos con una fe propia. Déjame enumerarte lo que se gana, no teóricamente, sino en la vida diaria. En primer lugar, ganas paz, porque ya no vives fingiendo. La paz de saber que aunque tengas dudas, estás en el camino real. Ganas honestidad. Puedes decir: hoy no quiero ir a la iglesia, sin sentir que Dios te vaya a castigar, y el día siguiente puedes ir con alegría porque es tu decisión. También ganas profundidad. Las preguntas te llevan a buscar, y buscar te lleva a encontrar. No todas las respuestas, pero sí aquel que es la respuesta. Ganas libertad. La libertad de no depender de lo que otros piensen de tu fe. La libertad de decir: esto lo creo, esto lo estoy revisando y esto aún no lo entiendo. Ganas autenticidad porque tu fe se vuelve creíble para los demás, porque no predicas algo que no vives, vives algo que has examinado. Y por último, ganas resistencia. Cuando venga la tormenta, y vendrá, no vas a caer, porque tus raíces son tuyas y son profundas. Nuestra décima capa va a ser una imagen que nos va a ayudar a cerrar este bloque. Imagínate un árbol grande de esos que tienen 100 años o más. Ese árbol no creció porque otro árbol le dijo cómo hacerlo. Creció porque sus raíces buscaron agua por sí misma. Buscaron en la tierra dura, entre piedras, a veces en sequía, pero buscaron. Las ramas de ese árbol dan sombra a muchos, a viajeros, a niños y a pájaros. Tú puedes ser ese árbol. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas echar tus propias raíces y eso lleva tiempo, pero no te apresures. Una fe propia no se logra en un fin de semana, se logra con los años, con lágrimas, con los libros, con las conversaciones y con los silencios. Pero vale la pena, porque al final no se trata de tener una fe perfecta, se trata de tener una fe real, una fe que aguanta, que sostiene y que es tuya.
Y ahora, después de esta larga caminata por estas 10 capas, cambiamos el ritmo. Vamos a tomar una pregunta que la cultura nos lanza y vamos a responderla desde el corazón del Evangelio. Biblia y mundo. Este segmento se llama Biblia y mundo, porque el mundo hace preguntas y la Biblia tiene respuestas. No siempre son respuestas fáciles, pero sí profundas. Hoy la pregunta es una que escucho mucho en redes sociales, en conversaciones de jóvenes, incluso en películas, y dice así: ¿por qué tengo que creer en algo que me impone mi familia? ¿No sería más honesto vivir sin religión? Esta es una pregunta legítima y duele escucharla, sobre todo si uno valora su tradición, pero no tenemos que tener miedo de la pregunta. Vamos a responder con calma en varias ideas. La primera idea es que tiene razón en una cosa: la fe no debería imponerse. Jesús nunca forzó a nadie. Cuando el joven rico se fue triste, Jesús no corrió detrás de él, lo dejó ir. La imposición genera rebelión o hipocresía, y ninguna de las dos es fe. La segunda idea es que es cierto que muchas personas viven sin religión y son honestas, buenas y generosas. No tenemos por qué negarlo. La gracia de Dios es más grande. En la tercera idea viene la respuesta cristiana. No se trata de creer a algo porque te lo impongan. Se trata de examinar si ese algo es verdad. Si tu familia te enseñó que 2 más 2 son 4, no les crees porque ellos lo digan. Lo crees porque es verdad. Con Dios pasa algo parecido. No creemos porque nuestros padres creían. Creemos porque después de buscar hemos encontrado que Jesús es real, que su amor transforma, que el perdón sí existe, que la muerte no tiene la última palabra. En la cuarta idea la diferencia es esta. La tradición dice cree esto porque siempre se ha dicho así, pero la fe dice cree esto porque lo has experimentado y tiene sentido. Por eso si alguien te dice vivir sin religión es más honesto, tú puedes responder tal vez lo sea para algunos, pero para mí vivir sin Jesús sería más falso, porque Él se me metió en la vida y ya no puedo negarlo. La quinta idea es que la fe cristiana no es una jaula, es una ventana. No te quita libertad, pero te la devuelve en su forma más pura. La libertad de ser hijo y no esclavo. Así que sí, es válido cuestionar, es válido dudar, pero no cierres la puerta antes de entrar. Investiga, lee el Evangelio de Marcos, que es corto. Escucha testimonios y permite que Dios tenga la oportunidad de mostrarse, no a tu familia sino a ti. Y si al final decides que no crees, al menos será una decisión honesta y no una rebeldía automática. Pero si decides creer, que sea porque tú también te encontraste con Él, como Carlos en el video de YouTube, como millones antes que tú. Seguimos ahora con un respiro de belleza. Recomendación semanal. Cada semana recomendaré algo hermoso hecho por un cristiano o no. Puede ser música, pintura, cine, literatura o danza, porque Dios no vive solo en los púlpitos, también habita en la belleza. Hoy quiero recomendarte una película. No es una película de sermones, sino de silencios. Se llama El árbol de la vida, del director estadounidense Terrence Malick. Pero atención, no es una película fácil, es un poema visual, una oración hecha a imagen. Malick creció en una familia cristiana y aunque estudió filosofía en Harvard y Oxford, toda su obra está habitada por una pregunta: ¿dónde estabas tú, Señor, cuando yo sufría? El árbol de la vida ganó la Palma de Oro en Cannes, pero más allá de los premios es un retrato brutalmente honesto de la fe. La película enfrenta a un padre que representa la justicia y la ley, interpretado por Brad Pitt, contra una madre que representa la gracia, Jessica Chastain, y en medio, un hijo que pierde a su hermano y le reclama a Dios. No hay una respuesta fácil al final, no hay un y vivieron felices para siempre, pero hay una escena final en una playa donde todas las almas se encuentran. Y allí entiendes que el director no está contando una historia, está intentando capturar la resurrección en celuloide. Una frase de la película que es también un susurro dice: Señor, te la entrego. Señor, haz lo tuyo.
Esa frase para mí resume el episodio de hoy. Puedes ver esa película en plataformas como Movie, Amazon Prime o buscarla en versiones de colección física. Si no tienes 2 horas y media, busca en YouTube The Tree of Life Creation Sequence. Son solo 7 minutos de imágenes del universo. Te dejarán sin aliento. La belleza nos ayuda a creer, porque cuando el intelecto se cansa, el corazón aún puede ver. Eclesia. Terminamos este primer episodio, pero antes de irnos vamos a orar. Padre, gracias por esta conversación tranquila. Gracias porque permites las dudas y gracias porque no nos castigas por preguntar. Hoy te pedimos por cada persona que escuche. Si alguien siente que su fe no es tuya, llévale de la mano. No apresure su proceso, solo hazle saber que puede confiar en ti mientras busca. Y si alguien hoy está cansado de aparentar, regálale el coraje de ser honesto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que también tuvo noches sin dormir y preguntas sin respuesta. Amén. Ahora quiero que hagas algo concreto. Toma tu teléfono o una hoja de papel y escribe una sola frase. Señor, quiero una fe propia. No necesitas más, solo eso. Déjala escrita donde la veas estos días, en el espejo, en la pantalla de inicio o en tu agenda. Y cada vez que la veas, respira hondo y recuerda, estás en proceso. También quiero invitarte a compartir este episodio, pero no con cualquiera. Compártelo con alguien que sabes que tiene preguntas, con alguien que dejó la iglesia porque le dieron respuestas vacías. Este podcast puede ser un puente para esa persona. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal en tu aplicación de podcast favorita o en YouTube. Activa la campanita o la notificación y así no te perderás los próximos episodios. Por último, el adelanto del próximo video. La semana que viene hablaremos de algo que todos vivimos pero poco nombramos: la oración en tiempos de sequedad. El episodio se titula Dios, ¿estás escuchando? Vamos a explorar qué hacer cuando orar se siente como hablar con una pared, cuando las palabras se acaban, cuando el silencio de Dios pesa, cuando sientes que clamas y no recibes respuestas. Te adelanto que no voy a darte fórmulas mágicas ni 3 pasos para salir de la sequía en una semana. Te voy a dar algo mejor: compañía. Y tal vez una nueva forma de entender qué hace Dios cuando parece que no hace nada. Así que prepárate, va a ser un episodio sanador para muchos. Nos escuchamos en el episodio 2. Hasta entonces, que encuentres a Dios no en las respuestas perfectas, sino en las preguntas sinceras. Cuídate y recuerda, cree por ti mismo no es rebeldía, es madurez.